Los habitantes de Nitápolis, un lugar que estaba repleto de lagos y volcanes, estaban desesperados por la igualdad. Eso trajo consigo la poderosa influencia de un mal disfrazado de bien, llamado... Sean bienvenidos mis amantes de las ciencias jurídicas. En este día, a esta hora, hablaré sobre... llamado la igualdad de género y de oportunidades. Este mal engañó a los habitantes de ese hermoso lugar, vendiéndoles una utopía que tendría como eje central una visión de la sostenibilidad, en la cual cada miembro de la sociedad respeta a los demás y desempeña un papel que le permite aprovechar su potencial al máximo. Esta gran meta de la igualdad de género y de oportunidades era una meta social de una élite extranjera conocida como los Sobrex. Pero qué ingenuos fuimos. Todo eso solo era más que un espejismo de una sociedad perfecta. Pero la realidad es que la igualdad de género está implicada en degradar la igualdad ante la ley. Al mismo tiempo, los Sobrex crearon constructos sociales que dañaron profundamente a Nitápolis. Uno de tantos es que las mujeres son oprimidas. También llevan la carga principal de la producción de alimentos y la crianza de los niños. Otro es que las mujeres a menudo son excluidas de las decisiones familiares o comunitarias que afectan a sus vidas y bienestar. ¿Por qué los Sobrex crearon esos constructos sociales? La razón de su creación, dices, simplemente el lobo le incomodó estar vestido de oveja y por eso perdió la vergüenza y mostró su verdadera cara. Se trata de una ideología política que fue inspirada por una ideología conocida como Nixis, que fue creada de manera artificial con fines perversos, la cual, por eventualidades de la casualidad, ha sobrevivido al paso del tiempo. Como resultado, la ideología de género surge de un planteamiento que destruye el concepto objetivo de naturaleza humana, sustituyéndolo subjetivamente por el deseo sexual elevado a categoría política. Niega toda verdad a otras concepciones, a las que persigue por medio de la censura, la represión, la descalificación personal y mediática. Promueve el camuflaje de las causas económicas de la desigualdad y al corroer el significado de ser humano, prepara las mentalidades para el posthumanismo. Sin embargo, gente que creía en el respeto a la vida humana, la libertad y los valores, son conocidos como los liberals. Comenzaron a sospechar de la ideología de género, ya que la interpretaban como una inocua situación del concepto gramatical de sexo masculino y femenino. Por el contrario, los Sobrex la interpretaban como la relación de equidad entre hombres y mujeres, y en este sentido es percibida como un fetichismo. Paralelamente, los liberals se alzaron en contra de los Sobrex, porque rápidamente comprendieron que en una sociedad en que, por no existir privilegios de clases, todos los individuos tienen las mismas oportunidades, esto no significa necesariamente una igualdad total, porque no excluye la diversidad de las capacidades ni de los deseos e intereses. Es decir, la igualdad de oportunidades da a todos la posibilidad de desarrollar sus capacidades reales, pero si estas son diferentes en contenido o en valor, ya sea diferencias de grado en inteligencia, la capacidad de actuar, las capacidades artísticas, etc., subsistirán necesariamente muchas desigualdades. De hecho, se puede pensar, por lo demás, que estas desigualdades, lejos de ser un abuso o un mal, son bien, para que la sociedad no sea demasiado uniforme y para que subsista un cierto espíritu de competencia. No obstante, lo que nadie sospechó fue que la igualdad es el fundamento político de Nixis, así que el ideal de los Sobrex es que la humanidad alcance una igualdad total o casi total, por lo menos en cuanto a un nivel no solo material, sino también intelectual y cultural. Aunque, en otro sentido, en varias naciones, los liberals tienen la fama de ser odiadores por decir la verdad. ¿Acaso la verdad hace daño? ¿O solo será la forma y el modo en que cuestionan cosas incómodas? Aquí hay algo raro. ¿No se te olvida algo? ¿Qué tipo de fama tienen los Sobrex? Ellos son el caso más curioso,
ya que tienen la fama de ser los promotores del amor, pero ¿a qué costo? Si solo viven mintiéndole a la gente solo para que la gente se sienta mejor a través del narcisismo. Esta es la fórmula perfecta para mantener al mundo en caos, un mundo perverso y corrupto, que está destinado a la decadencia absoluta. Por desgracia, Nitápolis no fue la excepción de la decadencia. Los Oprex, al ser una elite, se les facilitó expandirse a través de las naciones hasta convertirse en un imperialismo cultural. De esa forma lograron llegar hasta Nitápolis e impusieron la ideología de género, y así nació la solución de todos nuestros problemas, la bella y amada Toxina 648, que tiene por objeto promover la igualdad y equidad en el goce de los derechos humanos, civiles, políticos, económicos, sociales y culturales, entre hombres y mujeres. En el ámbito social, esta toxina pretende que el modelo educativo, las políticas, planes, programas y proyectos que estos se deriven deben eliminar las desigualdades en el acceso y permanencia a la educación, los estereotipos sexistas y promover los valores de respeto a los derechos humanos, equidad y solidaridad. En el ámbito cultural, esta toxina pretende garantizar el apoyo técnico y financiero para impulsar el desarrollo de la creatividad y el talento artístico, reconociendo las diversidades y el acceso real en igualdad a mujeres y hombres, en la promoción e información en todas las disciplinas culturales y artísticas. ¿O solo será otra vil mentira de los Oprex? Lo que sí es cierto es que esta toxina en la práctica iba a provocar la discriminación positiva. Es una justificación que irónicamente discrimina a otro grupo de personas, catalogadas como opresores. Aquí va un pequeño ejemplo. Si eliges a un hombre por sus méritos para un trabajo y no a una mujer, eso sería una discriminación sexista, y gracias a la ideología de género ya no se quiere elegir por sus méritos de la persona, sino por el sexo y la raza, y todo esto fundamentado a través de la diversidad. Así que, al buscar más igualdad y derechos, irónicamente incrementan la brecha de la desigualdad entre los sexos, razas, y solo generan más odio, violencia y sobre todo atropellan los derechos de las personas que no están de acuerdo con la igualdad de género, incluso a los mismos que dicen dicha lucha proteger. Y ya saben, amigos, no se olviden de suscribirse, comentar, de darle like, compartirlo, y nos vemos hasta la próxima. ひもとうまるちゃん R はご覧のスポンサーの提供でお送りします。このアニメうちの会社がスポンサーだったのか。